Hoy nos metemos de lleno en un texto antiguo con un giro de guión que, la verdad, desafía toda lógica. Vamos a analizar a fondo el capítulo 4 del libro de Miqueas. Un capítulo fascinante. Para que nos hagamos una idea, las fuentes que manejamos son varios análisis exegéticos y pastorales, todos basados en la versión Reina Valera. Y la misión que tenemos por delante es entender el cómo y el por qué. Claro. ¿Cómo es posible que un profeta, justo después de sentenciar la destrucción total de Jerusalén en el capítulo 3, se arranque con una de las visiones de paz y esperanza más alucinantes de toda la Escritura? Es que es pasar de 0 a 100 en un segundo. Es que el contraste es, como bien dices, brutal. No hay un puente, no hay una transición suave. El capítulo 3 termina con una sentencia demoledora. Sión será arada como un campo, Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas. O sea, es el fin. Se acabó. El fin. Y cuando esperas que el siguiente capítulo describa el Apocalipsis, Miqueas 4 abre la puerta a un futuro de una gloria inimaginable. Es el amanecer después de la noche más oscura. Y entender esa bisagra, ese cambio radical, yo creo que es la clave de todo. Pues vamos a desgranarlo. El capítulo empieza con una frase que marca el tono. Acontecerá en los postreros tiempos. Suena a algo grande, definitivo. ¿Es simplemente una forma de decir en el futuro? Es mucho más que eso. Es un término técnico de la profecía, lo que se llama lenguaje escatológico. No habla de un futuro cualquiera, sino de una nueva era, un tiempo cualitativamente distinto. En la interpretación cristiana se identifica casi siempre con la era mesiánica. El profeta está diciendo, atención, lo que voy a describir ahora no es una mejora de lo que tenéis, es un mundo completamente nuevo. Y la primera pincelada de ese mundo es que el monte del Templo de Jerusalén se convertirá en el centro espiritual del planeta. Y aquí viene lo que para mí es el primer gran shock del capítulo. No dice, Israel volverá a ser grande. Dice, vendrán muchas naciones y acudirán a él muchos pueblos. Esto rompe por completo con cualquier idea de un club exclusivo. Totalmente. Es una visión asombrosamente universalista, sobre todo para la época. Y lo fascinante es cómo llegan esas naciones. No son conquistadas militarmente, no son sometidas. Claro. El texto dice que se animan unas a otras. Venid y subamos al monte de Jehová. Hay un deseo genuino de aprender. Acuden voluntariamente. O sea, es un poder de atracción, no de imposición, una especie de soft power espiritual, si se me permite el anacronismo. Exacto. La idea es que la ley, la instrucción de Dios, saldrá de Jerusalén como una fuente de sabiduría para todo el mundo. Jerusalén deja de ser una fortaleza para convertirse en un faro. Es una declaración potentísima de que el Dios de Israel no es una deidad tribal. Es el Dios de toda la humanidad. De toda la humanidad que anhela guiar a todos los que quieran escuchar. Y esa guía divina lleva a una consecuencia muy concreta, a una de las imágenes más icónicas que existen. Versículo 3. Y martillarán sus espadas para rejas de arado, y sus lanzas para hoces. La hemos oído 1000 veces, pero ¿qué significa realmente esta transformación? Significa una reconversión total de la sociedad. Fíjate en el detalle, que es brillante. No se trata solo de un desarme, de guardar las armas en un cajón. Claro, no es que las metan en un almacén por si acaso. Exacto. Es que las funden, las destruyen como armas para darles un propósito opuesto. El metal que servía para matar ahora sirve para cultivar. Los instrumentos de la muerte se convierten en herramientas para generar vida. Es el fin de la industria militar, por así decirlo. Por así decirlo. Y el texto nos da la razón de por qué esto es posible. Porque es Dios mismo quien actúa como juez y árbitro entre los pueblos. Al eliminar la raíz del conflicto, la guerra se vuelve obsoleta. Nadie tendrá que ensayarse más para la guerra. Entiendo. Es una paz que va de lo geopolítico a la mesa de tu casa, porque el texto la lleva un paso más allá, al plano personal. El versículo 4 es casi una postal. Cada uno se sentará debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente. Esto suena precioso, pero casi a un cliché bucólico. ¿Era de verdad un símbolo tan potente para la gente de la época? Era la definición misma de una vida plena. Hoy quizá no nos dice tanto, pero en el antiguo Israel, tener tu propia vid y tu higuera era el equivalente a tener tu casa en propiedad, tu despensa llena. Un futuro estable. Un futuro estable, sí. Era el símbolo máxima de prosperidad y seguridad. Pero la frase clave es la segunda parte. Y no habrá quien los amedrente. Ahí está el quid de la cuestión. Efectivamente, la vida en esa época era de una inseguridad constante. Estaba la amenaza de ejércitos invasores, de bandidos, de sequías.
El miedo era el telón de fondo de la vida cotidiana. Claro. Por tanto, esta imagen no es una fantasía poética, es la promesa de la erradicación total del miedo. Es la paz integral, lo que la Biblia llama shalom, un estado de bienestar completo que abarca lo espiritual, lo político, lo social y, fundamentalmente, la seguridad personal. Vale, tenemos esta visión de shalom total, un mundo en paz y sin miedo. Pero, claro, por ser tan ideal, choca de frente con la realidad del pueblo al que se dirigía Miqueas. ¿Cómo conecta el profeta esta visión tan elevada con la gente de a pie, que se sentía rota y perdida? Porque justo después el texto da otro giro y habla de recoger a la coja y juntar a la descarriada. Es una pregunta excelente, porque es exactamente la transición que hace el profeta. Pasa de lo macro a lo micro, de la visión global al individuo herido. Esas figuras, la coja, la descarriada, la que afligí, son metáforas conmovedoras para describir al pueblo de Israel que volverá del exilio. Los que se han quedado atrás. Los que no pueden seguir el ritmo, los que se han perdido, los que han sido maltratados. Es la imagen de un rebaño exhausto. Y lo lógico sería pensar que Dios empezaría de nuevo con los más fuertes que hayan quedado. Pero aquí es donde opera lo que podríamos llamar la lógica invertida de Dios. No elige a los fuertes. Al contrario, se agacha para recoger a los quebrantados. El texto dice que de la coja hará un remanente y de la descarriada una nación fuerte. Es increíble. Lo que el mundo desprecia, lo que parece inútil y roto, Dios no solo no lo descarta, sino que lo restaura y lo pone en el centro mismo de su plan. Es un mensaje de esperanza radical para cualquiera que se sienta débil. Desde luego. En ese mismo pasaje se menciona la torre del rebaño. Suena a otra imagen pastoril, pero por el contexto parece algo más. ¿Tiene algún significado oculto? Más que oculto, es una referencia muy específica que un oyente de la época captaría al instante. Se cree que alude a un lugar real llamado Migdal Eder, cerca de Belén. ¿Ah, sí? Sí, era literalmente una torre desde la que los pastores vigilaban sus rebaños. Simbólicamente, está asociada en la tradición con el linaje de David y con el lugar donde nacería el Mesías, el gran pastor. O sea que mencionará la torre del rebaño. Es una forma poética de prometer la restauración del dominio primero, es decir, la plenitud y la seguridad del reino davídico. Entendido. Es una promesa de liderazgo y protección. Pero justo cuando parece que el camino de la esperanza ya es una línea recta, el capítulo nos da una bocetada. De repente, en el versículo 9, el tono vuelve a ser de angustia total. Ahora, ¿por qué gritas tanto? No hay rey en ti, te ha tomado dolor como de mujer que está de parto. ¿Por qué este frenazo en seco y esta vuelta al sufrimiento? Es desconcertante, ¿verdad? Pero es teológicamente crucial. El profeta está anclando la esperanza futura en la dolorosa realidad presente. Les dice, todo eso que os he contado va a pasar, pero no os equivoquéis, no va a ser un camino de rosas. Primero tenéis que atravesar el fuego. Y la analogía del parto es sencillamente perfecta. Porque el dolor es real. Es real, pero tiene un propósito. Exacto. El dolor del parto es agónico, es inevitable. Pero no es un dolor de muerte, es un dolor que alumbra vida. No es un sufrimiento sin sentido. Miqueas está reinterpretando la catástrofe que se avecina, el exilio, no como el final de la historia, sino como los dolores de parto necesarios para dar a luz a esa nueva era. El sufrimiento se convierte en un tránsito, no en un destino. Justo. Y en medio de esa profecía de dolor se hace una mención que es como poco sorprendente. Habla de un exilio a Babilonia. Espera un momento, corrígeme si me equivoco, pero en la época de Miqueas, el gran coco en el mapa, la superpotencia, era Asiria, ¿no? Babilonia aún no era el imperio que llegaría a ser. Has dado en el clavo. Eso es lo que convierte esta profecía en algo absolutamente asombroso. Mencionar a Babilonia como el lugar del exilio en tiempos de Miqueas, casi 100 años antes de que ocurriera, es históricamente alucinante. ¡Qué fuerte! Es como si alguien en 1920, con el Imperio Británico en su apogeo, hubiera predicho una guerra fría tecnológica entre Estados Unidos y China para el año 2000. Era inverosímil. Totalmente contraintuitivo. Es una predicción increíblemente audaz. Y lo más increíble no es solo la predicción del exilio, sino la promesa que la acompaña. Justo después de decir, hasta Babilonia llegarás, añade, allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Vale. El mismo lugar de la cautividad y la humillación será el escenario de la liberación.
La esperanza está incrustada en el corazón mismo de la tragedia. Vale, esto nos lleva al final del capítulo, que de nuevo me genera un cortocircuito. Empezamos con una visión de paz universal, de espadas en arados, y lo terminamos con las naciones atacando a Ción, y con Dios diciéndole a su pueblo, levántate y trilla, dándole cuerno de hierro y uñas de bronce. ¿No hay una contradicción flagrante aquí? ¿Cómo se reconcilia esa paz idílica con esta imagen de violencia? Me parece fundamental que plantees esa tensión, porque es el clímax narrativo y teológico del capítulo. A primera vista, parece una contradicción. Pero lo que Miqueas presenta es una ironía divina a escala cósmica. Las naciones enemigas se reúnen, envalentonadas, creyendo que van a ejecutar su plan, destruir Jerusalén. Pero no saben toda la historia. No saben que están actuando como peones en un tablero mucho más grande. El profeta lo dice claramente. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová. Creen que se han reunido por su propia voluntad, pero en realidad ha sido Dios quien los ha juntado, como un agricultor junta las gavillas de trigo en la era. Para trillarlas. Para ser trilladas, exacto. O sea que el guión da un vuelco de 180 grados. Las naciones llegan pensando que son los cazadores y descubren que en el plan de Dios ellos eran la presa desde el principio. Es una jugada maestra. Es una inversión total de roles. El pueblo de Dios, que parecía la víctima débil, es de repente fortalecido con esa fuerza sobrenatural para ejecutar el juicio divino. La amenaza se convierte, en manos de Dios, en el instrumento mismo de la victoria. No contradice la paz final, sino que describe el camino turbulento y judicial que es necesario para llegar a ella. La confrontación final que precede al shalom definitivo. Eso es. Entonces, si unimos todas las piezas de este puzzle, el capítulo 4 es un viaje en montaña rusa. Nos lleva de la certeza de un juicio a una visión de futuro, luego nos sumerge en el dolor del proceso, para terminar con una victoria donde los débiles son exaltados. Exactamente. El hilo conductor que lo cose todo es la soberanía de Dios sobre la historia. Ni los imperios, ni las guerras, ni los exilios escapan a su control. El mensaje final es que el juicio no tiene la última palabra. La restauración, sí. Y que el plan de Dios no es el conflicto, sino la paz. Un reino de paz, justicia y bienestar para todas las naciones, centrado en su sabiduría. Como siempre, para cerrar nos gusta dejar una idea en el aire, algo para que nuestra audiencia siga dándole vueltas. Pues mira, creo que la idea más potente que podemos extraer hoy está en esa imagen tan concreta que hemos comentado. Cada uno debajo de su vid y su higuera. El texto no se conforma con decir no habrá más guerra. La paz se materializa en algo tangible. Seguridad personal, prosperidad familiar. Justicia en lo cotidiano. Eso es. Sugiere que el shalom bíblico, la paz verdadera, no es solo la ausencia de tanques, sino la presencia activa de bienestar para cada individuo. Y la pregunta que a mí me queda flotando es, si esa es la meta, ¿qué significa realmente trabajar por la paz hoy en día, más allá de la alta diplomacia? ¿Cómo se construye esa seguridad personal, esa justicia desde la base, en nuestras propias comunidades?